Con nuestra Biblia, el libro de Números, bendito nombre del Señor. Capítulo 16. Números, capítulo 16. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, maravilloso. Señor, es maravilloso, hermano. Capítulo 16 de Números. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 23 en adelante. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por toda esta congregación que está aquí. Gracias por las vidas que tú has traído esta mañana para bendecirlas. Gracias por tu presencia, sin la cual este culto no tendría sentido. Y gracias por esta palabra que hemos leído, Señor, para bendición de nuestras almas. Dirige tu palabra según la necesidad de cada corazón, de cada familia. Toca cada familia esta mañana de una manera poderosa y especial, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, no dejen de alabar a Dios, no dejen de bendecir al Señor, que es nuestro deber de gozo y alegría hacerlo. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Gracias te damos. Bien, hoy quiero tocar un poco las familias. Familias son importantes, ¿verdad? Las familias son el todo para uno. Sin familia las cosas no marchan bien. No hay la satisfacción total como cuando uno está con su familia. Bendito sea el Señor. Además, la familia es la que nos inspira a hacer todo lo que hacemos dentro del marco de lo bueno, el trabajo, el esfuerzo, vale la pena porque es para nuestra familia. Pero hay algo que tenemos que analizar un poco, porque dentro de lo que es lo humano, dentro de lo que es el diario vivir, uno tiene ciertos conocimientos de esa humanidad y entendemos qué puede ser correcto, qué no puede ser correcto, y afinamos cosas, arreglamos cosas, perfeccionamos cosas para un mejor vivir. Pero cuando entramos al mundo espiritual, cuando venimos ya a los asuntos de Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian porque ya hay propósitos divinos que no están dentro de nuestra lógica, no están dentro de nuestras proyecciones o de lo que nosotros entendemos humanamente. Las cosas divinas tienen otro entorno, tienen otra atmósfera, otro nivel. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos crear una bendición como podemos crear una maldición para toda nuestra generación. De ahí es que vienen ciertas maldiciones y ciertas situaciones tremendas para el resto de la descendencia. Se forma lo que se llama la maldición generacional. Es decir, cuando alguien hace algo que está dentro del orden espiritual y ha alterado ese orden, puede generar una herencia, pero maligna. Una herencia que va a ser transmitida no solamente a su persona que hizo lo malo, sino a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, como una maldición que viene, que arrastran las personas esa maldición, que Dios la establece. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestro comportamiento ahora como pueblo de Dios? Cuando no conocíamos a Dios, nuestro comportamiento no tenía mayor situación, porque cada uno en su ignorancia vivía como le daba la gana. Pero ya siendo parte de un pueblo establecido por Dios, cuya directriz de su palabra ordena nuestros caminos, ahora hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que hablamos o con lo que pensamos, porque esto puede trascender y puede crear grandes problemas a nuestra vida y a nuestra descendencia. En la Biblia se habla, por ejemplo, de Jesse. Jesse era el criado de Eliseo, y en una oportunidad un hombre fue sanado por el poder de Dios a través del profeta Eliseo, un general llamado Naamán. Él era leproso y fue sanado por el poder de Dios. Entonces Naamán, en agradecimiento, le ofreció a Eliseo el profeta una serie de bienes: oro, plata, vestidos costosos, muchas cosas que él traía, adornos especiales, pero Eliseo no se las aceptó.
porque Eliseo entendía que no, eso no correspondía a él, el poder era de Dios, así que él no las aceptó. Pero Giezi, el criado, se quedó pensando en esa gran oportunidad que Eliseo había despreciado. Y entonces, cuando Naamán se fue, Giezi, sin decirle nada a Eliseo, se fue detrás de él, le dio alcance y le dijo: mi señor Eliseo, utilizó el nombre de Eliseo el profeta para decirle: mi señor Eliseo dice que si me puedes dejar alguna de las cosas que le ofreciste. Cuando el general Naamán escuchó eso, entonces dijo: pues toma todo lo que quieras, llévatelo. Naamán estaba profundamente agradecido de ser un hombre leproso, de un hombre sano, limpio. Y entonces Giezi tomó todas esas cosas que pudo, las llevó y las escondió en un determinado lugar. Para Giezi, en su condición, en su manera de pensar, pensó que había logrado un triunfo, que había adquirido algo que al final dice: bueno, el profeta ya está viejo, él no quiere nada de estas cosas, pero yo soy joven, yo todavía tengo un futuro por delante, cuando él muera, ¿qué va a hacer de mí? Así que mejor aprovecho. ¿Cuáles serían los pensamientos de él? Pero cuando él entra a la casa, Eliseo lo mira fijamente y le dice: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dice: no, estaba por ahí. ¿Acaso no estaba mi corazón como el tuyo cuando fuiste a buscar a Naamán y a pedirle cosas? Como Dios le mostró al profeta, ¿verdad? Ahora, acá viene la parte interesante de lo que estamos hablando. Dice: por tanto, la lepra de Naamán te caerá a ti y a toda tu descendencia. Miren hasta dónde abarcó la consecuencia. Es que no es lo mismo las consecuencias que humanamente nosotros podemos tener en nuestra vida mundana, en nuestra vida pecaminosa, a las consecuencias que podemos tener siendo creyentes. Son totalmente diferentes las consecuencias. La lepra de Naamán se pegará a ti y a toda tu descendencia, por todas tus generaciones. Y esto fue una maldición que toda la descendencia de Giezi eran leprosos. Todos tenían el mismo problema, la misma lepra. Todos. Fue una reacción en cadena. Bendito sea el Señor. También vemos el caso de Acán. Cuando el Señor le dijo a Josué: ve a Jericó, dale 7 vueltas a las murallas, luego peguen el grito de adoración a Dios, de alabanza a Dios, y caerán los muros. Pero eso sí, no tomen nada de lo que hay dentro de Jericó, ni plata, ni oro, nada, no tomen nada. Porque por lo general, cuando se ganaba una batalla, todo el ejército tomaba el botín, tomaban las cosas como botín, ¿no? Ellos habían ganado, así que todo eso les pertenecía y se llevaban todo, oro, plata, todo, adornos, todo se llevaba. Pero Dios da la orden y dice: no me toquen nada, porque yo he maldecido todo lo que hay en él. Es anatema, es maldito. No vayan a tomar nada. Y así fue, dieron las 7 vueltas, gritaron, cayeron los muros, ellos ingresaron, mataron a la gente.
Pero nadie tocó nada, excepto Acán. Cuando Acán entra a una de las casas, seguramente de algún rico, él vio un lingote de oro y un manto babilónico, que esos mantos babilónicos valían mucho y estaban incrustadas con piedras preciosas, tenían diamantes, rubíes, todo eso. Y él ve el manto babilónico y el lingote de oro y lo envuelve, lo esconde bajo su ropa y se va, llega a su tienda, hace un hueco bajo la tierra y lo mete y lo esconde. Y entonces, aparentemente no pasó nada. Luego, cuando tienen la siguiente batalla con un pueblo pequeño llamado Jai lo derrota a los israelitas y mueren una cierta cantidad de judíos. Y Josué se rasga la vestidura. Josué, no entiendo qué pasó acá. Y comienza a clamar a Dios, a pedirle qué pasó, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué nos ha vencido un pueblo tan pequeño? Y dice Dios, es que hay pecado dentro de mi pueblo. Alguien ha tomado del anatema, de lo que yo he dicho que no tomen porque está maldito. ¿Y qué pasó? Comenzaron a reunir a la gente y nadie quería declarar, Acán no quería declarar. Entonces Dios comenzó a separar por tribus, luego por familias, y salió la familia de Acán. Cuando Acán confiesa, Josué le dice, nos han traído un gran mal a todos. Por lo tanto, tú y tu casa perecerán. Y perecieron todos. Una consecuencia fuerte. Porque Dios había dado su palabra y desobedecieron su palabra. Ahora, cuando Dios arrasa a una familia, es porque la familia contribuye. Porque a veces en una familia el hombre puede no estar de acuerdo con la acción de su mujer, o la mujer puede no estar de acuerdo con la acción del hombre. Y entonces se produce una separación en cuanto al problema, no una separación de matrimonio, sino en cuanto al problema. No estoy de acuerdo, no comparto y no voy a ser parte de eso. ¿Me entienden? Pero cuando Dios abraza a una familia, es porque en primer lugar el matrimonio se ha confabulado. Un caso que vemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran dos creyentes. La iglesia recién empezaba. Estaba en todo su fervor. El Espíritu de Dios se movía con potencia. Los apóstoles predicaban, las almas se convertían por miles. Hicieron una especie de comunidad, nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. La gente traía sus ofrendas para ser repartidas entre el pueblo, todos comían juntos, hacían una olla común, todos comían juntos, todos. Para ellos, servir a Dios era su objetivo, no había otros intereses. Bendito el nombre del Señor. Entonces resulta que uno de los discípulos, un creyente, decide vender una propiedad que tenía, la vende y todo ese dinero de la venta lo trae a los pies de los apóstoles y dice, este dinero, esta ofrenda que traigo es para que nos sirva para todos y quiero dar, dice aquel creyente. Los apóstoles le reciben la ofrenda, el pueblo se entera de este hecho y
Pero a él le nació vender una heredad, debe ser alguna casa, algún terreno, y todo el dinero completo lo trajo para ser distribuido entre todos. Ananías y Zafira, más que todo Ananías, tuvo la deshonrosa idea de vender también una heredad y traerlo a los pies de los apóstoles. Pero en el corazón de él, lo que lo motivaba a hacer esto era que el pueblo, todo el pueblo, lo reconociera, lo elogiara y dijeran: ¡qué bueno eres! ¡Qué buen hermano! ¡Qué generoso! ¡Igual que el otro! Buscaba la honra, buscaba la gloria humana. Y encima mintió, porque vendió la heredad que tenía, pero no trajo todo el dinero, sino solamente una parte. Pero le hizo creer a los apóstoles que era todo el dinero de la heredad. Se puso de acuerdo con su mujer. Su mujer accedió a ese plan que por supuesto era desagradable ante los ojos de Dios. Porque a Dios, amado hermano, y grábeselo bien en su corazón, a Dios no le importa tu dinero. A Dios le da igual si tú das o no das, si tú diezmas o no diezmas, si tú ofrendas o no ofrendas. A Dios le da igual. Dios no vive de ti, ni su obra vive de ti. Dios usará a otras personas. Habrán otros que traerán, habrán otros que colaborarán, habrán otros que diezmarán. O sea, no te necesita Dios para eso. Dios no, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Entiendes eso, hermano? Gloria a Dios. Pero este hombre, lleno de codicia y mentiroso, quería la honra. Quería que la gente supiera que él iba a dar. Pero falseó la verdad. Por eso es que los apóstoles, cuando él trajo ese dinero, dijo, los apóstoles preguntaron: ¿y es todo la herencia? Es toda la herencia. Los apóstoles dijeron: Ananías, ¿acaso no era tuya la heredad? ¿No es tuya la heredad? ¿No es tuyo todo el dinero? Tú podías haber vendido la heredad y haber traído una parte y no había problema. ¿Sabe qué, apóstoles? Vendí la heredad y quiero traer una pequeña ofrenda de ahí para acá, para que nos ayudemos entre todos. Amén, gloria a Dios, y hubiera sido bendecido. Pero ¿por qué tú le has mentido al Espíritu Santo? Dice Pedro. Por cuanto le has mentido a Dios y no a los hombres, caerás muerto. Y en el instante cayó muerto. Y esto trajo un temor muy grande a toda la congregación. Miles de creyentes. A las 2 horas aparece Zafira, la mujer. Ella entra muy oronda, sin saber lo que había pasado con su marido. Y cosa extraña, ¿verdad? Cosa extraña, porque las malas noticias corren como fuego. Ocurre un caso aquí y ya lo saben todos los que no han venido. Es una cosa increíble. Habían pasado 2 horas y Zafira no sabía que su marido había muerto. También los apóstoles dijeron: no diga nada. Porque hay gente que le gusta, se le va la lengua, no digas nada. Cuando vino Zafira, los apóstoles le preguntaron: Zafira,
dicho en tanto, tal como su marido había dicho. En tanto. O sea, no en el total real, sino en la cantidad que el marido había dicho, que era el poquito. He aquí los jóvenes que han ido a enterrar a tu marido, están entrando. A ti también te llevarán. Y cayó muerta. Hubo una confabulación la cual desagradó a Dios. La Torre de Babel es un caso donde la gente se había unido para hacer lo incorrecto. Esa unión para hacer lo malo trajo como consecuencia que Dios los dispersara por grupos y le cambió el lenguaje que todos tenían y aparecieron los diferentes idiomas. No se entendían. Lo que quiero decir es que cuando uno se agrupa para hacer lo malo, cuando uno se agrupa para hacer cosas que desagradan a Dios, vienen consecuencias fatales. Pero qué hermoso es cuando la gente se agrupa para lo bueno. Cuando la familia se une para las cosas que honran a Dios, será una familia poderosa. Una familia muy grande, muy bendecida. Pero cuando la familia se une para criticar, cuando la familia se une para hablar mal, sea del prójimo, sea del creyente, sea del pastor, sea de la iglesia, de quien sea, que tiene que ver con Dios, eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Porque usted no está en el mundo. Usted está dentro del pueblo de Dios, a quien Dios dirige, a quien Dios respalda, a quien Dios bendice. Y cuando las familias se unen para crear conflicto, para murmurar, eso genera maldición y trae consecuencias terribles. Dejan de ser una familia respaldada por Dios. La presencia de Dios se ausenta. Dios se desagrada. Se corta la bendición de Dios. Aparecen una serie de problemas, enfermedades, de cuantas cosas comienzan a tomar el control de la vida de esa familia. Los hijos empiezan a perderse, el marido se pierde, la mujer se pierde, todo se desbarata. Eso tuvo un principio, eso tuvo un comienzo. ¿Dónde empezó ese desastre? Cuando empezaron a unirse marido y mujer, padres e hijos, para lo malo, para lo que no agrada a Dios. Y eso generó consecuencias. Porque eso es como un boomerang. Cuando usted tira lo malo le regresa. Todo el que hace lo malo le regresa. Sobre su propio cuerpo, sobre su propia familia. Dios se desagradó de eso. Y por eso, este pueblo, toda esta gente que eran de una sola lengua, que se entendían, cuando se propusieron y se unieron para lo malo, Dios los dispersó. Los dispersó y trastornó su lenguaje. Ya no se entendían más. Nunca más se volvieron a entender. Y en la familia pasa eso. Llegan situaciones de las cuales nunca más te vuelves a entender. Ni con los hijos te puedes hacer entender, ni ellos te entienden, ni el marido te entiende, ni la mujer te entiende, ni tu hermano te entiende, nadie te entiende. Y tú no le entiendes a nadie. Y por lo tanto, vendrán consecuencias terribles. En Coré
En el capítulo 16 de Números, versículo 1, dice: Coré, hijo de Isaac. ¿Sabe usted quién era Isaac? Para poder entender quién era Coré. Isaac era el hijo, o perdón, el hermano ¿cómo se llamaba? Amram. ¿Ha escuchado ese nombre? Amram el Jocabed. Era el papá de Moisés. Isaac era su hermano del papá de Moisés. Quiere decir que Coré era primo de Moisés. Aparte de eso, esta familia fue nombrada por Dios para ser parte del sacerdocio, porque este Isaac y el papá de Moisés y toda la descendencia eran de la tribu de Leví, y Dios escogió a la tribu de Leví para que fuera los que ministraran las cosas sagradas. Por lo tanto, había una especie de confianza. Por ejemplo, ustedes me reconocen porque yo soy el pastor, y yo lo reconozco a ustedes como miembros de la iglesia. Nos guardamos un respeto mutuo. Pero mi familia, yo tengo primos, tengo tíos, primos lejanos, primos cercanos. Ellos no me tratan como usted también me trata, con cierto respeto por ser el pastor. Ellos me ven a mí como un primo más. Ellos me pueden decir cosas, me pueden poner sobrenombres, me pueden tratar de la manera que ellos crean conveniente, porque somos familia y hemos crecido dentro de esa confianza como primos. Este hombre llamado Coré tenía confianza. Para él Moisés no era el hombre que Dios había escogido. Para él Moisés era su primo. Y si Dios me escogió a él, igual me escogió a mí, dijo Coré. Porque Dios ha dicho que todos los de la familia de Leví seremos los que le vamos a servir en el ministerio sacerdotal. Así que no solamente a Moisés ha escogido Dios, sino que a mí también me ha escogido. Cuando pasa el tiempo, Dios le dice a Moisés: he escogido a Aarón, tu hermano, para que sea el sumo sacerdote. Todos los demás de la tribu de Leví serán sacerdotes, pero tu hermano será el sumo sacerdote, el principal, Aarón. Cuando Coré se entera de que Moisés había declarado que Dios había escogido a Aarón, Coré no entiende que es Dios el que ha escogido a Aarón, sino que él cree que es un asunto de Moisés, que está colocando a su hermano como principal. Coré no tiene entendimiento de que Dios ha dicho, porque Dios no hablaba con Coré, Dios hablaba con Moisés. Pero eso no lo entendía Coré. Es como que yo les dijera a ustedes: a mí Dios anoche me habló y me dijo tal cosa. Usted lo puede tomar por cierto, como puede decir no creo.
¿Me entienden? Porque como a usted Dios no le dijo nada, y por lo tanto, usted es escéptico y dice, no, el pastor ya está tomando a Dios, ya, eso es peligroso, pastor. Pero yo le estoy diciendo, Dios me dijo. Y usted, aunque no lo diga, pero en su corazón usted dice, no, yo no creo. No creo. Coré, que es más cercano, Coré es más cercano que todos los que habían ahí. A Moisés, él era más cercano por ser familia. Era primo. Y a propósito de primo, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para enseñar algo, porque nosotros los peruanos, no sé en otros países que los ven, no sé cómo ellos lo catalogan, pero nosotros los peruanos le decimos primos hermanos a los hijos de nuestros tíos, que son hermanos de nuestro padre, o hermanos o hermanas de nuestra madre. Por eso primo es mi primo hermano, eso está totalmente errado. Es solamente tu primo, no es tu primo hermano. Pero ¿cómo que no, pastor? No, te voy a explicar por qué. Primo hermano solamente se le llama cuando dos hermanos de padre y madre, dos varones, se casan con dos mujeres que son hermanas. Estos dos son hermanos y estas dos son hermanas de padre y madre. Y estos cuatro se unen. Estos dos hermanos se unen con estas dos hermanas, se casan. Los hijos que nacen son primos hermanos. Pero si tu hermano se casó con otra mujer que no tiene nada que ver con la mujer tuya, sus hijos de tu hermano y los hijos tuyos son solamente primos. No son primos hermanos. ¿Sí me entendieron? No entendí nada, pero suena bonito el censurado. El hecho es de que Coré era cercano a Moisés, porque era primo. Y él no estaba en la capacidad espiritual de entender que Dios le había hablado a Moisés. Ahora, había razones suficientes para creer que Dios le había hablado a Moisés. Primeramente, no usó a Moisés para sacarlo de Egipto. Y todo lo que acontecía en el camino del desierto demostraba que Moisés había sido elegido por Dios. Entonces, había mucho más chance de pensar que Dios le había hablado a Moisés acerca de Aarón, a dudar que Dios no le había hablado. Porque si Moisés está haciendo un recorrido en el cual se ve la gloria de Dios, los milagros de Dios, la potencia de Dios, pues yo tengo que entender que Dios está hablando con ese hombre, que Dios está usando a ese hombre, que Dios tiene una relación con ese hombre, por las cosas que están sucediendo. O sea, tengo que estar fuera de mi cabal para entenderlo. Entonces, Coré decía, tú lo que quieres es poner a tu hermano como principal de todos los sacerdotes. Déjame decirte que yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir porque Dios nos ha escogido a todos, a toda la tribu de Leví. Así como te escogió a ti, me ha escogido a mí. Yo soy de la tribu de Leví, Moisés. Y soy nombrado sacerdote también. Y para ser el principal de todos los sacerdotes, quien tiene aquí más antigüedad y el que conoce más a la gente, soy yo. Y a él se le metió en el corazón que él era el elegido, que él era el que Dios usaba o le daba el entendimiento de las cosas, ¿no? A veces yo me sorprendo cuando hay creyentes que comienzan a deambular espiritualmente, no se les ve firmes, no se les ven los cultos,
no se le ve orando, no se le ve buscando a Dios, no están en la comunión, pero ellos hablan con una cierta autoridad espiritual. Ellos comienzan a decirle, y especialmente en sus hogares, le dicen a la mujer, porque yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo otro, yo aquí y allá. O en el caso de la mujer igual, ¿no? A mí me parece que las cosas no están bien, además la hermanita esa que pusieron, a mí no me parece, que no sé cuándo, que el pastor no sé qué le pasa, y comienzan esas cosas. Pero a lo que me llama a mí la atención, porque cada uno puede decir lo que quiera, lo que a mí me llama la atención es que su nivel espiritual no es bueno. O sea, no está dando frutos de una persona involucrada. Porque todavía una persona involucrada, una persona que está en todo el fervor del trabajo, de la obra, de las cosas de Dios, puede llegar a pensar y a tener una opinión. Y tiene autoridad porque respalda su trabajo, respalda su corazón, su integridad, su esfuerzo, su sacrificio, la respalda. Vale. Lo que habla esa hermanita, lo que habla ese hermanito, pues hay que escucharle porque es un hermano fiel, consagrado. No viene al culto, no está en la oración, no está en el ayuno, no está en ninguna actividad especial de la iglesia, siempre está aislado, siempre está aislada, y toma una autoridad para decir que esto no debió, que esto sí debió, que las cosas deberían ser así, que deberían ser así. O sea, con qué autoridad. Coré, engañado en sí mismo, se agarró del hecho de que Dios había escogido a la tribu de Leví como sacerdotes para que ministren las cosas sagradas del tabernáculo y posteriormente del templo. Es como un creyente que dice, pero yo asumo el derecho de poder decir que yo soy miembro de la iglesia. ¿Me entiendes? Yo soy miembro de la iglesia. Y por lo tanto yo tengo el derecho. Por lo general siempre los que están en el medio reclaman derechos. Siempre reclaman derechos. Nunca dicen, porque yo también tengo el deber. También tengo la responsabilidad. No, deberes y responsabilidades, eso no lo tocan. Derechos sí, yo tengo el derecho. Coré estaba reclamando el derecho. No le creía a Moisés. Moisés le dice, Dios me ha dicho que ponga a Aarón como el sumo sacerdote. No estoy de acuerdo, no voy a permitir tal cosa. Y ahorita mismo voy a hablar con los principales. Y se fueron de Abinán, que era un principal, que era de otra tribu. Y se fueron de Datán, que era de otra tribu también, pero que era un principal. Y había 250 hombres principales en todo el pueblo de Israel que tenían voz y voto cuando había asambleas, cuando había reuniones. Ellos eran principales. Y se fueron de ellos y comenzó el asunto contra Moisés. 250 principales, que ya uno tiene que contar que cada principal tiene su grupo, así que ya no eran 250, ya eran 250,000. Si contamos 1,000 por uno. Datán tenía otro grupazo, otra tribu. Datán era de otra tribu. Se armó la pelea. ¿Cuál era la causa? Que Moisés supuestamente para ellos estaba aprovechándose del cargo que tenía para poner a su hermano como sumo sacerdote. Esa era la razón del levantamiento. Comenzaron a hablarle al pueblo y el pueblo comenzó a dudar, el pueblo comenzó a unirse también a él, escandalizado, porque siempre la maldad se presenta de una manera terrible. Por eso yo siempre digo, si usted va a escuchar a una sola persona, pues se va a quedar con el criterio de esa sola persona.
Pero cuando usted escucha a las dos personas, su mente se va a abrir y se va a dar cuenta que las cosas no eran tan fiel de león como lo pintaban. ¿Entiendes? Ahora, se armó el problema y comenzaron su rebelión. Pero hay algo que yo quiero considerar que está en el capítulo 26 de Números. En el capítulo 26, versículo 9 en adelante. Acá hay un relato de lo que sucedió cuando la tierra se cagó a Coré todo su seco. Porque nosotros hemos leído, en el capítulo 16 de Números, hemos leído que se abrió la tierra, ¿verdad? Que salieron Datán y Abiram con sus hijos y sus pequeñitos a la puerta de la casa. Cuando Moisés les dijo, Dios va a castigar a aquellos que se han levantado y de una forma diferente. Si ustedes mueren de una manera natural como muere todo el mundo, Dios no ha hablado por mí ni Dios me ha hablado a mí. Pero si la tierra se abre y los trae a ustedes y a su familia, entonces Jehová ha hablado por mí. Esa será la señal. Pero cuando llegamos al capítulo 26 y se hace el recuento de este hecho, de este acontecimiento, dice el verso 9, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, más los hijos de Coré no murieron. Y este es el verso que a mí me atrae la atención. Murieron los 250 principales. Se los tragó la tierra. Murió Datán con sus hijos y sus hijos de brazos. Los bebitos murieron, se los tragó la tierra. Murió Abiram igual, con su mujer, sus hijos y los de brazos. Pero los hijos de Coré no murieron, solamente Coré. Ahora, se abre el interrogante, preguntemos, ¿por qué la familia de Coré no murió? ¿Por qué se salvaron? Porque se salvaron. Ellos no estaban dentro del castigo. Los que Dios iba a castigar estaban ahí, pero ellos no estaban dentro del castigo. Por lo tanto, no murieron ni la mujer de Coré, ni los hijos de Coré, ni los bebitos de Coré. Solamente hay una sola razón por la cual no murieron los hijos de Coré y solamente Coré se lo tragó la tierra. La esposa, la mujer de Coré. La mujer de Coré tiene que haberse opuesto. Tiene que haber dicho, oye gordo, ven acá. Disculpen si alguien me dice gordo, no lo sé. No lo digo por usted. No lo estoy hablando por Saldaña. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay todo este revuelo? ¿Por qué hay toda esta situación acá, todo este problema? Yo veo que viene Datán, habla contigo, viene Abiram, viene otro, tú conversas con uno, alzas la voz. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con hoy? Moisés, que por lo mismo que son familia, tal vez se tratan así novios, tal vez de eso. ¿Qué pasa con Mónica? ¿Qué hay entre Mónica y tú? No, mujer, que diga que está poniendo a su hermano Aarón como principal.
Pero Moisés no había dicho nada. El que había dicho era Dios. Moisés no había escogido al hombre, pero había escogido a Dios. Y lo que Moisés había repetido es lo que Dios le dijo: ve y díselo. Y él escogido al hombre. Pero Moisés no había escogido a nadie. Pero en la cabeza de Coré, que estaba así, comenzó a discutir con su mujer. Ya saben ustedes cómo somos los hombres cuando discutimos con la mujer. El hombre se altera. Tú no sabes nada de mi mujer, que no se para. Así es el hombre, ¿no? ¿Qué dicen las hermanas? Así son. Parece que no, me estoy equivocando. Gracias a Dios. Pero gordo, escucha. Yo creo que tú estás mal, ¿no? Moisés es el hombre de Dios. ¡Cállate la boca, el hombre de Dios! ¡Todos somos de Dios! Ahorita yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. A mí me perdonas, pero yo no voy a hacer parte de eso. ¿Cómo que no vas a hacer parte de mi esposa? Tú tienes que apoyarme. Comienza. No. Tú has escuchado bien lo que dijo Moisés, que Dios había escogido a Dios. Deja que me escoja y vamos a ver el tiempo. No va a decir todo. Porque el mejor juez es el tiempo. Es el mejor juez. Tú puedes decir una cosa, el otro puede decir otra cosa, pero al final el tiempo te va a dar la razón o te va a quitar la razón. Como dice la palabra, un día se sabrá entre el que sigue a Dios y entre el que no le sigue. Y eso con el tiempo. El tiempo va a demostrar, el tiempo va a manifestar quién es quién. Un día me acuerdo que hubo una reunión de todo el Sanedrín, dice la Biblia, y discutían, ¿no? Discutían acerca de cómo había surgido aquel hombre con la palabra de Dios. Y entonces en el Sanedrín hubo uno que dijo: mira, si estos vienen de Dios, nadie los va a poder destruir. Pero si son falsos, recuerden que un día apareció un fulano, hizo una rebelión y todo, y al final se disipó y todo. No es nada. Vino otro, hizo revuelo en medio y al final todo eso quedó en nada. Pero si estos hombres son de Dios, ten cuidado, no sea que te hayan luchado contra ellos. La obra de ellos permanecerá, y si permanece, ten cuidado. Ten cuidado. Eso en el Nuevo Testamento. Esta mujer era una mujer entendida, era una mujer sabia. ¿Cuánta falta hace una mujer sabia en la vida de un hombre? ¿Cuánta falta hace tener una mujer sabia, una que te haga entender, una que te explique, que te diga: amiga, ten cuidado? No me parece. Y la mujer tiene como un sexto sentido. Yo creo que tiene como un octavo sentido. Tiene sentido hasta de sobra. Cuando la mujer siente algo y dice: no, porque yo siento que no. Ten cuidado. Dios le ha dotado a la mujer de cierta capacidad extrasensorial. La mujer es como la espada del augurio. Puede ver más allá de lo evidente. Así es la mujer. Yo tengo mucho cuidado. La mujer es muy complicada en ese sentido, ¿no? Que tiene esa cualidad. Me acuerdo que la mamá de un hermano, el hermano había comprado, estaba haciendo un negocio y había comprado camarones porque quería vender camarones, ¿no? Y estaba haciendo su pocito ese con sus camarones, quería camarones ahí. Y había comprado un camarón grandazo
que era como especie del padrillo de todos los camarones, para hacer más camarones. Y llega su mamá es cristiana. Llega su mamá y dice, ¿qué está haciendo? Y yo, no, que mira que he comprado, él entusiasmado, ¿no? Entusiasmado. Él miraba que se estaba volviendo rico, toda una serie de cosas en su cabeza. Y le dice, comprado, y la madre lo mira al pozo ese donde están los camarones y dice, se van a morir. Mamá, ¿cómo tú vas a decir eso de los hermanos? Tú tienes una lengua que no sé qué. Bueno, a los 2 días se murieron todos. El camarón gratazo flotando. Esta vieja tiene una lengua, por eso le tengo miedo. Yo no le quería enseñar nada, decía. Es que la mujer tiene esto, man. La mujer dice y hay que tener cuidado con lo que dice. El hecho es que esta mujer era como esta mujer sabia llamada Abigail. ¿Saben quién fue Abigail, verdad? ¿La esposa de quién? De mi marido, no. La esposa de Nabal. Nabal, ¿por qué se le cataloga como un hombre necio? ¿Alguien sabe por qué a Nabal en la Biblia se le cataloga como un hombre necio? No solamente porque el significado de su nombre era necio, sino porque él era necio en sí. ¿Y a quién se le cataloga como un hombre necio? Al iracundo. El hombre iracundo es un hombre necio. El hombre iracundo no entiende razones. El iracundo no acepta consejos. El iracundo quiere tener la razón en todo y por eso actúa violentamente. Y cuando alguien le dice ¡ah!, comienza a ladrar. Es un hombre necio. El prudente es diferente. El prudente escucha. El prudente atiende. Tal vez en el momento no lo acepta, pero comienza a analizar. Y al final es posible, no en todos los casos, pero en ciertas ocasiones es posible que el hombre al final de su análisis diga, mi mujer tiene razón, mi madre tiene razón, mi hijo tiene razón. Es el prudente, el que analiza, el que está allí cocinando todo lo que le dijo fulano, mecano, sotano, él lo está cocinando. Y se tiene razón. Nabal, nadie podía hablar con él. Vinieron los de David y dijeron, hemos cuidado a tus trabajadores que estaban allí con las ovejas, los pastores de las ovejas los hemos cuidado, solamente te pedimos que nos des para comer por el tiempo que debemos cuidar. ¿Y qué se cree que sinvergüenza? Prófugo de Saúl que viene aquí a pedirle comida, que le voy a dar de mi comida, dígale que no le voy a dar nada. Es un delincuente. Así era iracundo. La mujer sabía cómo era él. No se podía desligar de él. Esa mujer no podía, porque en esos tiempos no es como ahora. Usted agarra sus cosas y se va, o le da una patada y lo bota. Pero en esos tiempos no. Tenía que aguantarlo hasta el final. Vivir con un hombre necio, vivir con una mujer necia, ya es horrible. Es un martirio, un infierno. Y esta mujer conocía a su marido. David, cuando se entera del desprecio, del poco entendimiento de este hombre, sabiendo que David tiene 600 hombres listos para matar a quien sea, que este hombre no se haya traído ni siquiera darle pan. David no le está pidiendo cosas grandes, lo que le debe comer para él y sus hombres.
Cuando David se entera, dice: juro por Jehová que no quedará un varón vivo en la casa de Nabal. Todos a sus espadas. Y agarraron sus espadas, subieron a sus caballos y se fueron, hermano, a todo galope, hasta la casa de Nabal, a matar a Nabal y a todos los hombres. Y no iba a traer ninguno. Y me voy a traer a todas las mujeres, me voy a traer. Y todos van a morir, todos los hombres. Y cuando él iba, uno de los criados le dice a Abigail: señora, he escuchado que David viene en camino para matarnos a todos los varones, porque su esposo no le quiso dar lo que le pidió, que era un asunto de generosidad, de justicia. Abigail no lo pensó 2 veces. Dijo: cojan cabritos, cojan racimos de pasas, cojan pan, cojan vino, cojan, llenen los asnos de un montón de comida, llénenlo y vayan hacia donde está David, a la aldea donde él está, que yo me iré por otro camino para cortar el camino y llegar antes que él venga para acá. Y así fue. La mujer cortó camino y se encontró cara a cara con David, que venía con su ejército para matar a todo el mundo. Esa mujer se baja del asno en que venía y se tira de rodillas. Esa mujer se tira de rodillas ante David, le dice: por favor, escúchame, antes que llegues a matar a mi marido Nabal, que él es un necio, escúchame. Y David le dice: te he tenido respeto y te voy a escuchar. Y la mujer le hace la declaración, le dice: mi marido es un hombre necio, David. Como diciéndole: es imposible que tú trates con él. Aún matándolo no vas a resolver nada. Pero tu sierva te ha traído un montón de cosas: pan, pasas, vino, carne, para ti y tu gente. No mates, porque después, cuando tú seas rey, quedará esto como un antecedente y dirán: David mató hombres y niños. Y eso no será bueno para ti cuando seas rey. Dios te ha escogido, no hagas tal cosa. Y lo hizo reflexionar a David. David era el marido de ella, pero lo hizo reflexionar. Las palabras de Abigail fueron sabias. Convencieron a David de no cometer ese crimen. Y David dio media vuelta y se retiró. Al día siguiente, Dios mató a Nabal. Murió Nabal. Y eso vino de parte de Dios, no por la mano de David. Cuando hay una mujer sabia, se arreglan muchas cosas en la familia. El hombre puede equivocarse, la mujer puede equivocarse, pero cuando uno de ellos es sabio, temeroso de Dios, puede llamar a la reflexión. En la familia va a haber muchos levantamientos. Familias cristianas, estoy hablando de familias cristianas. Yo he visto con tristeza a veces familias enteras que se han ido de la iglesia o de otras iglesias porque tuvieron un conflicto con alguien. El marido tuvo un conflicto con algún hermano, o no estaba de acuerdo con el pastor, o no fue oído su consejo y decidió retirarse. Su hija, su hijo, jovencito, jovencita, estaban muy bien en la iglesia. Ellos estaban muy entusiasmados, venían a buscar a Dios, oraban, estaban con los jóvenes, su vida espiritual estaba bien, se habían alejado de los amigos mundanos, de las amigas mundanas,
estaban con todo su corazón para Dios y oraban en la presencia de Dios, pero el conflicto que tenía este papá o que tenía la mamá con alguien en la iglesia, dijo: nos vamos todos. Y en un acto de cólera, de insensatez, arrancaron. ¿Y cuál fue el resultado? Se endureció el corazón de él o de ella. Los hijos fueron perdiendo su vida espiritual, la muchacha se fue al mundo, el otro hijo también se fue al mundo, ahora están en las discotecas, ahora están perdidos por allá en el vicio, el hombre embarazó a una muchacha, ahora es madre soltera la otra, dejaron los estudios, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Por un momento de insensatez, de cólera, no pudieron arreglar los conflictos. Y a mí siempre me ha llamado la atención, hermano, y lo digo, vaya, porque en mi vida puedo decirlo con fuerza. Yo he pasado muchos conflictos, pero yo nunca he abandonado la iglesia. O sea, yo siempre considero que mi conflicto no tiene que ver con mi relación con Dios. Dios es mi Dios, no tiene nada que ver. Tiene que ser un caso extremo, una situación que va fuera de mi alcance. Pero ni aún así. Hoy, con una facilidad, hermano, abandonan la congregación con una facilidad así como cambiarse de camisa. Porque se enamoró con alguien en el templo y el novio la dejó de querer, me voy de la iglesia porque no quiero verte. ¿Qué tiene que ver el choro ese con Dios? ¿Qué tiene que ver? No lo dije choro ese con discriminación en mala forma, sino como una cuestión de broma. No lo tome a mal. Pero voy al hecho de que por un hombre me voy de la iglesia porque verte allí, no sé, me recuerdo que aquí, que allá, y por lo tanto mejor me voy, ya veré dónde pondré. Y Dios lo está bendiciendo a él, o la está bendiciendo a ella en la iglesia. Es parte de un propósito. Pero ella no piensa que Dios tiene un plan y un propósito. Ella piensa en ella. No, porque mi corazón, ya destrozó mi corazón. Ese muchacho rompió mi corazón. Me voy. Y se van. ¿Y los propósitos de Dios? ¿Y los planes que Dios tenía con tu vida? No sé de planes, yo nunca supe de planes. El único plan que yo tenía era con el muchacho ese. No veía otro plan. La muchacha le dice: ya no te quiero, no quiero saber nada de ti. El hombre le dice: no. El papá tiene un conflicto con alguien, se va y se lleva a la mujer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no va? ¿Dónde nos vamos a ir? No sé, pero ahí no volvemos más. Nos vamos. Ahora, déjenme decirle algo. Tiene que haber un razonamiento, porque cualquiera de nosotros, hermanos, nadie está ajeno ni exento a cometer un error o un mal juicio. Ninguno de nosotros está exento de cometer un error y tomar una decisión equivocada. Cualquiera lo puede tomar. Pero la Biblia dice que si tú ves a tu hermano cometer un pecado, cometer un error, y le haces volver del error de su camino, habrás ganado un alma. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que hay personas que pueden hacer reflexionar. Porque esa persona a lo mejor está en un entendimiento nublado,
Pero dentro de la iglesia hay hermanos que pueden darse cuenta que algo está pasando. ¿Por qué no viene? Y lo llaman y conversan y lo hacen reflexionar. Ahora, ese es el caso de alguien que no está con su familia, pero hay familias completas. Y eso torna más complicada la cosa. Porque ya no solamente está afectado el papá, o la esposa, o el hijo, o el hermano. Están afectados ahora toda la iglesia. Perdón, toda la familia. Porque si alguien se mete con mi madre, no, pues, se mete conmigo. Si alguien se mete con mi hijo, se mete conmigo. Si alguien se mete con mi marido, se mete conmigo, dice la mujer. Si alguien se mete con mi amante, se mete... no, perdón. Ese es otro caso. Pero si alguien se mete con uno de nuestros seres queridos, conmigo se mete. Es como una especie de ley, como una especie de consigna. Si hay un problema con él, el problema también es conmigo, ¿eh? Por eso usted puede ver que cuando un hijo de un hermano o de una hermana tiene un problema con el otro hijo del otro hermano o de la otra hermana, se habla una guerra entre dos familias. Y es un conflicto de dos adolescentes insensatos, de dos jóvenes que no saben todavía ni limpiarse la nariz. Pero la familia ha asumido una postura de defensa acérrima de su hijo, de su hija, de tal manera que ese problema es mío. Y ahora tú te la vas a ver conmigo. Y empieza una guerra de familias dentro de la iglesia. A veces el pastor ni sabe qué pasa. Lo único que sabe es que la familia tal abandonó la iglesia. Que los hijos de fulano y los hijos de mengano se fueron. ¿Y qué pasó? No sé. De repente ya no están. Pero algo tiene que haber pasado. Sí, pues. No hubo un sabio y una sabia que los llamara a la reflexión. O sea, abandonar la iglesia así de por sí, eso no es cosa de juego, hermano, porque ya dije, Dios tiene planes con tu vida. Se tiene que analizar, se tiene que conversar, se tiene que ver las cosas como son para tomar una decisión de esa naturaleza. No que me voy al culto, que me voy a otra iglesia. Y hay un montón de creyentes de todas las iglesias, ¿eh? De todas las iglesias que están repartidos en otras congregaciones. Oye, a fulano lo vi en una iglesia por allá. Así, sí, él me he visto cantando con sus hijitos, todo. Qué raro. Pero él no era miembro de allá. Sí, pues, no sé. ¿Qué habrá pasado? Algo tiene que haber pasado. Nunca se supo qué pasó. Nunca se conversó, nunca se dijo. ¿Qué pasó? Las cosas hay que aclararlas. Entonces, esta situación, hermano, hace que las familias se aparten. Ahora, el marido es miembro de la iglesia, la mujer es miembro de la iglesia, los hijos son miembros de la iglesia. Yo no creo que ninguno de ellos tenga entendimiento, que ninguno de ellos pueda analizar las cosas. Alguien tiene que analizar. Como el caso de la mujer de Corea. Oye, gordo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Una hermana le puede decir a su marido, oye, tú, ¿por qué no vas al templo? Yo voy con mis hijos, pero tú nunca llegas. A veces llegas y ni siquiera entras. Te quedas allí montado en la mototaxi, te quedas en el carro, te quedas en la moto, te quedas al frente, o estás en la esquina comiendo ceviche, no vienes a ver el culto. Y la mujer y sus hijitos están cantando, alabando al Señor, escuchando la palabra. El hombre tiene sus conflictos.
Pero aquí viene el detalle. El que ame más, padre, madre, esposo, mujer, hijos, propiedades, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. ¿Entiendes? No es digno de mí. Así que alguien tiene que poner fin a esto. Alguien tiene que intervenir. Es decir, el que hablar con el pastor. No, yo con el pastor no quiero hablar. Entonces hablemos de nosotros. ¿Cuál es la situación? A ver, tranquemos, pon las cartas sobre la mesa, analicemos las cosas. ¿Qué es lo que hay? No estoy de acuerdo con esto, otro, que aquí, que allá, también. Entonces entra un razonamiento, tiene que haber un razonamiento. Yo creo que esto debe hacerse así, debe hacerse así. Alguien tiene que poner los paños fríos ante el iracundo marido, ante la iracunda mujer. Alguien tiene que poner la sensatez, porque usted no puede permitir, amado hermano y hermana, que toda su familia se vaya al diablo y pierda la bendición de Dios, que Dios les ha dado, que les costó la sangre de Cristo. Tienen que razonar. Si toda la familia llega a la conclusión de que es necesario irse, pues toma la decisión. Pero ha habido un razonamiento. Pero tu razonamiento tiene que ser justo. No sea como Ananías y Zafira. No sea como la mujer de Abirán y de Datán. Ni tampoco sea como la mujer de Acán, que cuando vio el lingote de oro le mandó a Abirán y le dijo: sí, no hay que esconderlo, hay que tenerlo ahí. No te preocupes, si viene alguien, yo le voy a decir que no sé nada. Se puso de acuerdo. Se puso de acuerdo por el dinero. La gente por el dinero abandona quien tenga que abandonar. Por eso, hermano, yo creo firmemente de que estos hijos de Coré no murieron porque hubo alguien, y tiene que haber sido la mujer la que le dijo a Coré: no estoy de acuerdo con tu posición, Coré. Si tú vas a hacer lo que vas a hacer, lo haces solo, pero yo no. Además, Dios ha dicho a través de Moisés que nos apartemos de la casa de Abirán, de Datán y de Coré. Y yo agarro mis hijos, nos vamos de acá. Yo no voy a ser parte, porque ¿qué tal si se abre la tierra y nos traga todo? No. Y se fueron con sus hijos. ¡Gloria a Dios! Y eso fue lo que pasó. Se abrió la tierra y se nos tragó todo. Pero los hijos de Coré no murieron. Se salvaron los hijos de Coré. Se salvó la mujer de Coré. A pesar de que su padre estaba tejiendo una cadena de maldición, ellos rompieron la maldición. No fueron parte de esa maldición. Usted no puede ser parte de la maldición porque un criterio de fulano, un criterio de fulana te envuelve y te arrastra y te hunde. Hay un montón de gente que muchas veces en sus problemas han arrastrado a otros y se han llevado a grupos y los han hundido. ¿Y dónde están ahora, hermano? Perdidos, hundidos, sin Dios, sin nada. Pero Dios sigue bendiciendo su obra. Dios sigue bendiciendo la iglesia. Porque Dios está con la gente que le busca y le sirve. Una vez hubo una hermana, con esto ya voy a terminar. Un acontecimiento terrible, un pastor salió y hablaban mal del pastor, y esa hermana se puso a orar. Era esposa de un pastor. Se puso a orar y le dijo: Señor, mira, yo la verdad no sé si el pastor tendrá razón, o si el otro pastor tendrá razón, si la iglesia tendrá razón o no la tiene. Escucho una cosa, escucho otra cosa, y la verdad que yo estoy recontra confundida, Señor. Pero yo voy a sacar un ayuno mañana voy a ayunar,
porque yo quiero que tú me muestres quién tiene la razón. Porque yo no quiero endurecer mi corazón y quiero perderme. No quiero estar confundida. Yo te amo, tú me rescataste, tú me salvaste. Y yo no quiero estar en los dichos de fulano y de mengano. Quiero saber dónde está la verdad. Muéstrame. Y ayunó, hermano, todo el día. Todo el día. Dios no le dijo nada en ese día. Pero cuando llegó la noche y ella se acostó a dormir, Dios le da un sueño. En el sueño estaba el pastor, del cual todo el mundo decía esto y lo otro. Y ese pastor tocó la puerta de la casa de ella. Ella abre la puerta y lo ve al pastor del cual hablaba. Ella abre la puerta, pero ve que el rostro del pastor estaba borroso. No lo podía distinguir la cara, estaba todo borroso. Como cuando ponen a veces en la televisión, cuando no quieren que se reconozca el rostro de alguien, no lo ponen distorsionado. Así lo veía ella distorsionado. Así. Y ella se sorprende y dice, pero ¿por qué está así el rostro del pastor? Entonces le dice ella a Dios en su sueño, le dice, ¿por qué el rostro del pastor está así, Señor? Y el Señor le responde y le dice, es que han borrado su imagen. Han borrado su imagen. Y se despertó. Y para ella ese sueño fue contundente. Y ella dijo, ahora entiendo y ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Es que acaso Dios no responde? ¿Es que acaso Dios no muestra en estos tiempos? ¿Es que acaso no acude a un corazón contrito y humillado, a una persona sabia, a una persona honesta, que quiere saber la verdad, que quiere descubrir de parte de Dios cómo son las cosas? ¿Acaso Dios no tiene la capacidad de obrar y de mostrar, de guiar, de hacerte ver? Por supuesto que sí. Tu vida espiritual está por encima de todo, del pastor y de todo, tu vida espiritual. Si tú tienes un conflicto, si hay algo que escapa a tu razonamiento, si hay algo que escapa a tu entendimiento, se supone que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Tírate de rodillas. Clama a Dios, busca la verdad, busca que el Señor te dirija, que el Señor te muestre. Dios es un Dios que muestra, un Dios que revela. ¡Gloria a Dios! Muchas veces las cosas no son como parecen. Por eso es necesario que Dios sea el que revele. Y en otros casos, el consejo. Tu familia se está dividiendo. Tus hijos se están perdiendo. Está como una especie de mal entrando a tu casa con fuerza, desbaratando tu corazón, endureciéndote cada vez más. Hace mucho tiempo que tú no lees la Biblia, hace mucho tiempo que tú no oras, no sientes nada. Estás lleno de pensamientos, de confusiones. El diablo te ataca y te hace pensar cosas y tú ya no tienes ánimo de buscar a Dios, te sientes frustrado, tienes ideas, tienes esto. Has perdido tu comunión, has perdido tu comunión. Dios es tu comunión, me dice, clama a mí, yo te responderé, yo estoy contigo, tú solamente dime. Allí en los secretos de tu morada, habla conmigo, yo te recompensaré pública, yo te mostraré. Porque al que llama se le abre, al que pide se le da. ¿Por qué estás en tanta confusión, en tanto lío? ¿Por qué? ¿Qué vas a resolver? Lo único
conmigo? ¿Por qué no entrar y encerrarse con Dios? ¿Por qué no hablar con Dios? ¿Por qué no escuchar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus padres? Cuando tus padres dicen algo, nunca lo hacen por tu mal, lo hacen por tu bien. ¿Por qué no escuchar a tu hermana que te dice, no sé, me parece que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no me parece lo que estás hablando, lo que estás pensando? Yo creo que hay otros mecanismos. Tienes que escuchar. Nabal nunca escuchó a su mujer, no escuchaba a nadie. Y otros escuchan al que no está bien. Por eso Dios condenó a Adán y le dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y no es que la voz de su mujer fuera perversa, mala, o que la voz de las mujeres hasta el día de hoy sea mala. No, en el caso de Eva fue malo. En el caso de Eva, no de todas las mujeres. Por cuanto escuchaste a esa mala voz de tu mujer, ahora queda bajo la maldición. ¿Por qué yo tengo que correr con la maldición de mi mujer? Con la maldición de mi hijo, con la maldición de mi padre, con la maldición de tu esposo. ¿Por qué? Porque tenemos que correr con la maldición del cabezón, del desobediente, del que no quiere buscar a Dios, del que no tiene autoridad para hablar nada porque no está buscando a Dios. Por lo tanto, la mente carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Porque esto se puede discernir solamente espiritualmente. Y si tú no eres espiritual, tú jamás entenderás ni lo que pasa, ni lo que sucedió, ni lo que pasará. Hasta el día que entres en comunión con Dios, hasta el día en que tú y Dios tengan una buena relación, y entonces Dios escuchará tus oraciones y te responderá y te mostrará lo que no entiendes, lo que no comprendes. Y por último, si no llego a comprenderlo, tengo la dicha de que estoy sirviendo a Dios en corazón. No me he ido al mundo, no estoy perdido, no estoy borracho ni soy un drogadicto, no estoy en un mundo de eso, de lo peor. Estamos sirviendo a Dios. Amado hermano, aun cuando tú hubieras pecado, el Señor te perdona y te da la oportunidad al hijo pródigo de empezar de nuevo. No endurezcas tu corazón. No tienes por qué estar. Me voy de Dios, me voy de que sea. Eres, como dice la Biblia, de doble ánimo, como las olas del mar que va y viene. Hay creyentes que un día están en la gloria y el otro están en el infierno. Un día contentos en la casa de Dios, unidos, están dispuestos a todo. Al día siguiente cambiaron de parecer porque alguien me dijo, no, que esto era así, pues tiene razón, no, yo tampoco. No tiene sensatez, no tiene razonamiento, no puede discernir nada. Eres como Coré. Cree que mereces algo. Si Coré hubiera servido a Dios, hubiera sido un instrumento muy precioso al lado de Moisés. Pero no. Se rebeló y solviantó al pueblo. Dios tuvo que demostrar lo que él había escogido, que era Aarón, diciendo pongan las varas y al día siguiente la que florezca será la vara del que yo he escogido, y floreció la vara de Aarón. Que hasta el día de hoy cantamos, yo quiero ser como la vara de Aarón. Bendito el nombre de Dios. Hermanos, todos cometemos errores. Todos podemos equivocarnos, no hay ninguno perfecto. Pero nuestro corazón no puede jamás decir me voy, abandono todo, dejo todo. No puedes hacer eso. Es tu responsabilidad con Dios. Porque Dios, a pesar de todos tus pecados, tu malcriadez y tu forma de ser, jamás te ha abandonado a ti, jamás. Y tú en lo más mismo abandonas a Dios. No, eso no funciona.
Así no funciona. Es hora de venir al Señor y rendirse a Él y decir: Señor, aquí estoy. Lo que haya pasado de eso, no sé. A mí no me compete, yo no tengo que ver, yo veo por mí, por mi vida espiritual. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú bendigas mi familia, yo quiero que tú llenes mi corazón de amor, de fe, de tu presencia. Perdóname por tener otro pensamiento, perdóname por estar dudando, perdóname, es algo terrible, hermano, vivir así, con la cabeza llena de cosas. No hay nada más lindo que la paz del Señor y el servicio. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Y todo aquel que quiere que haga una oración por usted, levante su mano ahí donde está. Haré una oración por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios es un Dios bueno. Ponte de pie, tú que has levantado tu mano. Quiero orar por ti. Me gustaría que te acerques aquí. Que vengas aquí. No tengas vergüenza, no tengas temor. Solo acércate a ser parte con el Señor en ti. Tú representas una familia, representas un hogar, seres queridos que dependen espiritualmente de ti. Cuando los padres tambalean los hijos. A veces los padres miran tu testimonio, tú eres hijo, tú eres hija. Los padres ven tu testimonio. Están a punto de venir al Señor y de repente te ven tambalear. Te ven hablar de los hermanos de la iglesia, hablar de los hermanos. Y se desaniman, se desalientan. Tú eres un instrumento del Señor. Eres un instrumento de Dios. Y el Señor te ama muchísimo. Él te ama muchísimo. A cada uno en particular. Cada uno con su mundo, cada uno con su manera de pensar, con su forma de ser. Igual, el Señor los ama igual. Él los comprende a todos. Sabe cómo tratar con cada uno de manera diferente, de manera personal. Y eso es lo que yo quiero orar por ti, para que Dios trate con tu vida y te bendiga. Y tú seas una bendición. Tu vida no está en dependencia de lo que hace el otro, tu vida está en dependencia de lo que tú haces, de lo que tú piensas, de lo que tú eres. Cierra tus ojos. Toda la iglesia se pone de pie. Tú que has pasado, cierra tus ojos, habla con Dios y dice: Señor, yo no quiero apartarte nunca de ti. Yo no quiero que el enemigo jamás me engañe y me arrastre al mundo, al pecado, o endurezca mi corazón. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. No quiero. No quiero que la maldición venga a mi vida jamás ni a mi hogar. Yo quiero tu bendición. Yo quiero tu paz. Yo quiero tu presencia. Lléname de tu presencia. Protege mi familia. Protege mi familia, Señor. Protege a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos.
palabra hace reflexionar, nos vuelve a la comunión contigo.